¿Qué hay, amigos? ¿Cómo andan? Sean bienvenidos a su canal favorito, Eclosión Bichera. Yo soy Fernando Sevilla y en este video les voy a presumir un nuevo ejemplar que se une a la familia de Eclosión Bichera. Así que, ¡comencemos! Bien, amigos, pues antes que nada, pues espero que se la hayan pasado muy bien este Día de Reyes, que les hayan traído lo que pidieron, pues ya sea a ustedes o a sus hijos o a los pequeños de la casa. El chiste que haya sido un buen Día de Reyes. Yo pues ya me voy a dejar de rollo y por una vez en la vida vamos directo al grano. Les voy a mostrar lo que fue mi regalo de Reyes, ¿no? Lo que a mí me trajeron los Reyes. Que la verdad, siendo sincero, pues no es como que tal un regalo que me hayan traído los Reyes. Ya decía yo. Pero me lo regaló mi sobrino hace un par de semanas. Pero como yo quiero aferrarme a que quiero que me traigan los Reyes y ya no me traen nada, pues yo voy a decir que me lo trajeron los Reyes. Además, pues ahorita estoy grabando este video justo cuando fue la fecha. Entonces, digan lo que digan, me lo trajeron los Reyes. Ok. Vamos a ver. Miren, tengo aquí esta cajita. Y tengo aquí con su termostato, que está tal vez un poquito baja la temperatura. Ha estado haciendo mucho frío. Pero pues al parecer ahí va este ejemplar que les voy a mostrar a continuación. No sé si ya se imaginen qué será o si ya saben qué es, ya con la poca información que les he dado. Pero pues ahorita ya se los voy a mostrar. ¿De acuerdo? Vamos a verlo, miren. Es esta pequeñita o pequeñito, no lo sé realmente. Es una rana Pac-Man. Una rana Pac-Man que, bueno, esta es albina, como podrán apreciar. Las amarillitas son albinas. Hay varias coloraciones en estos animalitos ya también. Y en este caso pues esta es albina. Hay varias que me gustan y la verdad ya llevo tiempo queriendo tener estos animalitos. Es como tal pues desde que empecé con esto de los animalitos hace poco más de un año, pues es mi primer anfibio. Alguna vez de niño llegué a tener algún anfibio por ahí, alguna ranita. Pero pues ahorita digamos en esta nueva etapa es mi primer anfibio. Y ya le traía ganas, la verdad, desde hace tiempecito. Y pues como les decía, me la regaló mi sobrino. Que mi sobrino es el que me ha seguido la loquera de esto de los animales, de los reptiles y todo. Él anda ahí también pues ya comprando sus cositas y queriendo también en algún momento reproducir sus animales. Y pues él me hizo el favor de regalarme esta pequeñita. Él compró 3 y me regaló una y se quedó él con 2. Como les digo, esta no sé si sea hembra o sea macho, porque estos animalitos así de pequeños no se pueden sexar hasta que están un poquito más grandes. Y pues ahí está, amigos. En este momento pues yo la tengo aquí pues simplemente como mascota, pero espero más a futuro poder también intentar reproducir estos animalitos. Claro, todo como me he manejado desde un principio, todo tratando de hacerlo de la mejor manera y de forma legal, ¿verdad? Habría que igual registrar esta especie en Semarnat para también poder en algún momento pues reproducirla. Y pues ahí está, amigos, es lo que les quería mostrar a esta nueva integrante o nuevo integrante de esta familia. O sea, aunque empecé
con reptiles y pues lo que tengo la mayoría son reptiles, pues por eso fue el nombre de eclosión bichera, ¿no? Y no puse algo como para encasillarme en reptiles o en algún animal, sino como para dejarlo más abierto porque hay muchas especies que me gustan, no solo de reptiles, y pues en algún momento pues tal vez pueda ir sumando algunas otras especies a este criadero. Por lo pronto esta pequeñita, pues les digo, está como mascota. En algún momento yo sí me gustaría reproducir esta especie también. He estado tratando de informarme lo más que puedo con estos animalitos. Les digo, no desde que me la trajeron, sino desde antes, que yo ya les traía ganas. Pues estuve investigando lo más que pude sobre la especie. Y pues como verán aquí, les comento rápidamente, la tengo yo nada más en este topper con esa esponjita. Eso negro es una esponja, y aquí en esta parte que aparentemente no hay nada, pues hay agua. Ajá, miren, déjenle muevo aquí a ver si se alcanza a ver ahí el movimiento del agua. Esto tiene agua, y entonces ella puede pues meterse aquí a la agüita. No es tanta agua, no pues la cubre a ella cuando se mete, y pues cuando quiere estar un poco más, pues no en el agua, pues no mojándose, pues se sube ahí a su esponjita, que también está húmeda, pero pues ya no se empapa, porque estos animalitos pues requieren mucha humedad, ¿no? Necesitan mucha humedad, y entonces pues yo así la tengo. He visto que hay personas que las tienen en peat moss, en fibra de coco, y también pues ya nada más la humedecen y todo. Pero pues yo decidí esta forma, que también he visto que hay personas que las tienen así, y esta forma me gustó más porque tal vez no es tan estético, tal vez se ve más bonito con su peat moss, y luego esta especie también tienden como a enterrarse un poco, entonces en el peat moss se pueden enterrar. Pero lo que no me gusta del peat moss es que de repente, pues ahí donde están ellas como medio enterraditas, hacen del baño. ¡Ay! ¿Lo vieron cómo brincó? Me espantó. Me espantó esa canija. ¡Ay, Dios! ¡Eres un cobarde! Le tengo algo de miedo. Cuando la he tenido que... De por sí los anfibios dicen que no hay que agarrarlos mucho porque como absorben por su piel, pues si tú traes algo, residuos de crema, de algo, pues lo pueden absorber y pues les puede hacer daño. Entonces trato yo de no agarrarla, cuando le limpio aquí su topercito, trato de sacarla sin agarrarla, pero cuando la he tenido que agarrar, pues ni modo, la agarro, pero me da miedito porque estas ranitas, aunque hay unos anfibios que son venenosos o algo, como dicen, digo, para los que no sepan, pues esta especie no es nada venenosa, no es de peligro realmente. Lo único es que como esta especie lo que tiene es que pues se dice su mandíbula es muy fuerte, así es como cazan a sus presas. Esperan quietas y cuando pasa por ahí alguna presa, pues la capturan con la mandíbula, y o sea, con la boca, y pues la mandíbula es muy fuerte. Entonces dicen que una mordidita de estas pues sí duele, ¿no? Entonces la verdad no quiero averiguarlo. Y sí me da miedo a veces agarrarla, no sé, no le tengo mucha confianza, no sé bien cómo agarrarla, también hay que decirlo, soy ignorante en ese aspecto. He visto más o menos cómo las agarran, pero no, como que no he aprendido muy bien, y entonces sí luego me da miedito al agarrarla porque siento que me va a morder, pero pues esto va a ser como las serpientes, ya le iré perdiendo el miedo. Pues ya lo veremos. Bueno, le estaba comentando que el peat moss, como a veces están enterraditas ahí, pues ahí hacen del baño y todo, y entonces como que ahí están sobre su suciedad, y he visto videos de personas que las tienen así y de repente ya empiezan a ver ahí como pues como que se juntan pues había un video que vi, tenía ya como mosquitas ahí, no sé, raro, o sea, como que no siento que sea muy salubre pues el asunto, y a mí me gusta pues tener a los animales lo más limpios posibles. Entonces de esta manera que vi que también hay personas que los tienen así, de esta manera me parece a mí la mejor, porque
Así yo de volada me doy cuenta cuando hace del baño y pues ya le puedo limpiar. Y si llega a ser por acá en su esponjita, pues igual se le lava y todo. Y pues así lo considero yo. Yo mejor ya iré viendo y pues también por ahí, ya saben, yo siempre solicito de su apoyo. Si alguien sabe más de esta especie, si ya la ha tenido por algún tiempo o algo y pues me quiere regalar por ahí algún consejito de lo que sea, ya sea de cómo tenerla, de su alimentación o todo, pues ahí déjenmelo en los comentarios o escríbanme en redes sociales y ya les agradeceré mucho sus consejos. Pero pues por lo pronto yo la tengo así. Y en cuanto a alimentación, estos animalitos comen insectos. Yo les digo, no tengo mucho tiempo con ella y también no comen tan seguido. Yo le estoy dando de comer cada 5 días y le he dado de comer tenebrios. Pero pues también le voy a ir variando y le voy a dar grillos, le voy a dar cucaracha y todo tiene que ser pues suplementado, ¿no? Con calcio y con D3 también. Entonces eso es lo que comen básicamente. Hay quien les da roedores también, les dan pinkies de ratón, pinkies de rata o ya pues conforme al tamaño, cuando son más grandes pues ratones ya grandes o ratitas. Yo pienso que, o sea, yo no quiero como darle pinkies, la verdad, ya iré viendo, pero prefiero que sea su dieta insectívora, al menos mientras está pequeña. Y pues ya conforme vaya creciendo, pues tal vez ya más grande sí le dé ratoncitos. Y normalmente yo, por ejemplo, a mis serpientes les manejo el ratón, les doy vivo. Pero si le llego a dar ratones a esta ranita, ahí sí se los compraría, yo creo, congelados. Descongelaría y ya se los daría así. Siento que pues no sé, o sea, siento que es mejor. Al menos para mí siento como que, sí, por decirlo así, siento que es más sufrimiento, o sea, porque está pues como que lo va matando a masticadas, ¿no? Se lo va comiendo vivo prácticamente y no me late tanto. La serpiente pues digo, tampoco es que esté bonito, pero pues la serpiente primero lo ahorca, ¿no? Pues sí, lo aprieta y ya que el ratoncito pues ya pasó a mejor vida, pues entonces ya se lo come. Siento que es menos feo. A lo mejor es lo mismo y yo estoy loco, pero pues yo así lo veo. Entonces, pues así, amigos, esto es más o menos como su dieta. Y en cuanto a las temperaturas, pues se dice que no deben de estar a muy alta temperatura, pero tampoco a tan baja, ¿verdad? Por ahí de los 25 grados, por ahí, creo que es buena temperatura. Y como les mostré yo ahorita aquí en está como a 21.9, está un poco baja, les digo, pero pues espero que esté bien. Si no, iré viendo, iré haciendo pruebas. Ahorita yo la tengo aquí sobre estos toppers donde tengo quequitos, entonces nada más la pongo aquí para que agarre como un poco el calor de la placa de este topper y no sea tanto tampoco. Pero si en algún momento veo que la temperatura está muy baja, pues tal vez le tendré que poner una placa directamente a ella para que se caliente un poquito más. Pero pues ahí está, amigos, eso es un poquito de información sobre esta nueva especie. Ya si tal vez después, más adelante, ya que le sepa más, ya que le haya investigado más, ya que le haya tenido más tiempo, pues pueda yo hacer un videíto por ahí de ya más detallado de todos sus cuidados y todo. Por lo pronto ahorita este video nada más se los digo así como de pasadita. Lo que quería hacer más bien es presentarles a esta pequeñita, que la vieran. Y está muy chiquita. Miren, como de qué tamaño estará, como de... Es que les digo, no quiero agarrarla para que vean, pero por ejemplo vean mi mano. Vean mi mano. Este es un topper pequeñito. Ahí podría verse grande porque dice, si no sabes
dimensiones del topper, pero este topper es pequeñito. Vean aquí abajo de él tengo el topper zapatero y pues vean el tamaño, es casi la mitad de este topper, ¿verdad? Y vean pues el tamaño de mi mano es casi todo el topper y pues vean el espacio que ocupa la ranita dentro del topper. Entonces es muy pequeñita, es como un poquito más de una moneda de 10 pesos por decirlo así, más o menos como del tamaño del No, yo creo que este está más grande que ella un poco. Entonces pues nada más ahí para que vean el tamañito de esa pequeña. Pues ahí está, amigos. Les digo, realmente no fue no me la trajeron los reyes, pero yo así lo voy a considerar. No, pues ahí aquí públicamente le doy las gracias a mi sobrino por este bonito regalo. Y pues a ver, así empecé con una serpiente y ahorita ya tengo 15, entonces a ver si no en poco tiempo me lleno de ranas también. Y por ahí tengo alguna otra especie de rana que me interesa, que he querido tener, y algún otro anfibio que también me gustaría tener en algún momento. Pero pues ya iremos viendo, amigos, ya iremos viendo y pues ya saben todo. Aquí les estaré chismeando pues lo nuevo que tenga o pues sí, lo nuevo que vaya yo adquiriendo, ¿verdad? Entonces, amigos, pues ya vamos a dejar este video por aquí. Espero que les haya gustado esta ranita. Ahí déjenmelo en los comentarios, díganme si les gustan estos ejemplares, si han tenido alguno, les digo algún consejo que me quieran dar para tenerlo mejor, y o si les gustaría en algún momento también a ustedes tener algún animalito de estos. Ahí cuéntenme en los comentarios todo eso, y pues ahí estamos también, tanto aquí en los comentarios como en las redes sociales. Ahí estamos a la orden para también cualquier pregunta que tengan, cualquier duda de cualquier cosa que yo les pueda apoyar. Ya saben que con gusto lo hago cada que me requieren ustedes, ¿verdad? Y pues yo agradezco también ahí sus consejos. Pero bueno, pues ya vamos a dejar a esta pequeñita, porque ahorita sí la inquietamos un poquito con estarla viendo, porque estaba ella ahí sobre su esponja y ahorita ya brincó y se pasó para acá. Ya ni estoy seguro si se alcanzó a ver en el video cómo saltó la canija y me espantó, por cierto. Pero bueno, pues ahí la vamos a dejar tranquilita con su termohigrómetro para estar checando. Y pues ahí ya saben, ahí les estaré dando actualizaciones de cómo va esta pequeña. Esperemos que todo bien con ella. Y pues no, eso sí, o sea, yo espero no llenarme de ranas, pero sí al menos 1, 2 más, y sí pienso por ahí conseguir. Entonces, que también estos animalitos luego es difícil conseguirlos con papeles. Si alguien sabe por ahí de quién venda estos animalitos pues legales con sus papeles, también por ahí les agradecería que me lo dejen en los comentarios, porque sí quiero comprarme al menos un par más de diferentes colores, yo creo. Pero bueno, pues ahí quedó, amigos. Espero que les haya gustado esta pequeñita. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido. Si es así, pueden darle like. También pueden dejarme cualquier tipo de comentario, opinión, consejo, sugerencia, queja, reclamo, regaño, lo que gusten, déjenmelo aquí en el área de comentarios. Yo voy a leer todos y a todos les contesto. También, si creen que mis próximos videos pueden ser de su agrado, pues son bienvenidos a suscribirse a este canal, y si así lo hacen, no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video.
De igual manera, en la descripción de este video les voy a dejar los links para que vayan a mis redes sociales y pues ahí vean lo que ando subiendo, y si algo les gusta igual me regalen algún like, algún comentario, o también por allá me pueden escribir y igual a todos los leo y a todos les contesto. Amigos, yo soy Fernando Sevilla y este es su canal favorito, Eclosión Bichera, donde incubamos una pasión. Hasta la próxima, amigos.